Muy buenas tardes, bienvenidos al quinto Café Científico del ciclo 2018 en la Universidad de la Frontera. Actividad de divulgación científica tecnológica que organiza el Núcleo Científico y Tecnológico en Biorecursos, BioRenufro, el Par Explora de CONICET La Araucanía y con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, con el objetivo que podamos vincular la ciencia y la tecnología con la comunidad a través de estos encuentros ciudadanos, donde podemos discutir, conversar en torno a temas científicos que se desarrollan en la Universidad de la Frontera, que claramente tienen un impacto en nuestra sociedad. El día de hoy vamos a conversar un tema interesante que tiene un impacto directo en nuestras familias, que tiene que ver con la alimentación, con los hábitos de alimentación que nosotros tenemos en nuestras familias, con los hijos principalmente, en niños y adolescentes, cuáles son los hábitos de alimentación, la calidad de la dieta, algunos efectos de cómo los padres en el fondo tienen la educación con respecto a estos hábitos en la familia. Para eso tenemos la participación de dos expositores, la doctora Berta Schnettler de la Universidad de la Frontera. Ella es ingeniero agrónomo y doctora en ciencias empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesora titular del Departamento de Producción Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la UFRO, e investigador asociado del Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo del Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades. Se desempeña principalmente en el área de investigación. Ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales y es autora de más de 70, 80 publicaciones científicas indexadas en distintas bases de datos, revistas principalmente internacionales. Ha dirigido 4 proyectos Fondesis como investigador responsable, además ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Y también nos acompaña el doctor Gastón Ares, ingeniero en alimentos y doctor en química por la Universidad de la República, Uruguay. Trabaja como profesora e investigadora en el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Química de la Universidad de la República y es investigador asociado del Centro de Investigación Básica en Psicología de la Facultad de Psicología de la misma Casa de Estudios. Se desempeña actualmente en el área de evaluación sensorial y ciencia del consumidor, trabajando particularmente en aspectos metodológicos para el desarrollo de nuevos productos y el estudio de la percepción del consumidor. Tiene amplia experiencia en investigación, ha participado en diversos proyectos también nacionales e internacionales, es autor de más de 180 artículos científicos y en el año ya cuenta, acá dice, con 13 publicados. Yo creo que ya es 13 o 14 por ahí. O más, dice Berta. Se desempeña como revisor de distintas revistas y el currículum sí. O sea, tenemos dos relatores, dos expositores que tienen vasta experiencia en el tema de alimentación y cómo este efecto en el fondo tiene una importancia en los hábitos que tenemos en nuestras familias. Así que le damos las gracias a Berta y a Gastón por participar en este café científico. Y antes de comenzar, tengo como la actividad es organizada también por el Par Explora de CONICET La Araucanía. Me han pedido que les haga la invitación a las personas que nos acompañan en el aula magna de la UFRO y a todos quienes nos están siguiendo por las redes sociales y por las distintas plataformas de UFRO Medios, invitarlos a participar de la tercera fiesta de la ciencia y la tecnología que organiza el Par Explora de CONICET La Araucanía este sábado. En el Estadio Germán Becker este sábado 29 de septiembre desde las 11 de la mañana, actividad gratuita y abierta a toda la comunidad para que participen de todo lo que se hace en la Universidad de la Frontera con respecto a ciencia y tecnología. Este sábado en el Estadio Germán Becker. Comenzamos con Berta, ¿sí? Muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a los organizadores del Café Científico, especialmente a Alex, para poder conversar con ustedes hoy día sobre el sobrepeso, la obesidad y el bienestar tanto en niños como adolescentes, lo cual en parte se debe a cómo estamos alimentando a nuestros hijos. Todo esto se enmarca dentro del estudio de la calidad de vida, la cual puede ser medida en forma objetiva, pero cada vez hay una tendencia mayor a medirla en forma subjetiva a través de lo que se llama bienestar subjetivo, que tiene un componente afectivo, que algunos autores llaman felicidad, y un componente cognitivo que corresponde a cómo evaluamos qué tan satisfechos estamos con nuestra vida, que puede ser en forma global o en distintos dominios de ella.
En este marco es que nosotros comenzamos una línea de investigación para ver cómo el dominio de la alimentación afectaba a la satisfacción vital, primero en un proyecto en que vimos esto en adultos, luego en estudiantes universitarios, y lo que obtuvimos en ambos fue que la satisfacción con la alimentación afecta positivamente la satisfacción con la vida de las personas, relación que además se encuentra asociada a hábitos alimentarios más saludables, menos problemas de salud, principalmente de tipo mental, y aquí destaco interacción familiar en torno a la alimentación. Entonces es que propusimos este nuevo proyecto Fondesit, que lleva por título Satisfacción Vital, Familiar y Alimentaria, una primera aproximación en el sur de Chile, porque lo estamos realizando en la ciudad de Temuco, y estamos en nuestro último año de ejecución. Nuestro gran objetivo es ver cómo afecta el dominio de la familia y de la alimentación en la satisfacción con la vida, pero ya no de individuos en particular, sino que en grupos familiares, tanto biparentales como monoparentales, además de ver cómo interactúan estos dominios y qué variables están afectando los niveles de satisfacción con la familia y con la alimentación de los grupos familiares. En este proyecto, además de que les habla, participa la doctora Marianela Denegri y el doctor Edgardo Miranda de la Universidad de la Frontera. Contamos con el apoyo internacional del doctor Claudio Brunert, que han estado también participando en otros seminarios que hemos realizado, con el doctor Gastón Ares, que ya fue presentado y que a continuación les hablará de la alimentación en niños más pequeños, porque yo les voy a hablar de la alimentación de niños entre 10 y 17 años, adolescentes y preadolescentes, y por supuesto con el invaluable apoyo de nuestros ayudantes de investigación, Clementina Hueche, Juan Rojas y Joel Andrades. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la alimentación en el ámbito familiar? Como todos sabemos, estamos enfrentando a nivel mundial y en Chile, por supuesto, un gran problema de obesidad que no afecta solamente a algunos grupos etarios, sino que a los niños, a los adolescentes, a los adultos jóvenes, a los estudiantes universitarios, a los adultos, al adulto mayor. Y es la familia, las comidas familiares, las que podrían tener un efecto protector de sus miembros en varios sentidos, por ejemplo, promoviendo una alimentación más saludable, lo que debería llevar a un estado nutricional más adecuado, y también la interacción social que se produce durante la alimentación junto a nuestros padres, nuestros hijos, debería también mejorar nuestro nivel de bienestar. Pero también es importante qué hacemos durante las comidas, porque las prácticas que como padres utilizamos para alimentar a nuestros hijos pueden facilitar el aprendizaje de hábitos de alimentación que van a favorecer su desarrollo, su salud, tanto física como mental, pero estas prácticas parentales y lo que nosotros hacemos, cómo nosotros nos alimentamos, puede tener efectos positivos y negativos o negativos en nuestros hijos, dependiendo de qué es lo que nosotros hacemos, cómo nosotros comemos, qué ejemplo damos y de qué copien nuestros hijos. Además, somos nosotros los que creamos el ambiente nutricional en nuestros hogares. Somos nosotros los que decidimos si va a haber fruta o va a estar lleno de papas fritas, chocolates para que nuestros hijos coman. Por lo tanto, de esa manera vamos a estar influenciando sus hábitos alimentarios y su estado nutricional, lo que es muy importante porque esto tiende a persistir durante la edad adulta. Por lo tanto, se debería empezar desde muy pequeño. La presentación, no se asusten, vamos a ver los principales resultados de 6 publicaciones, de 6 artículos que tenemos publicados. Y el primero trata de definir si hay diferencias en la calidad de la dieta en las familias de la ciudad de Temuco. En este caso, tomamos solamente familias parentales y encontramos 3 grupos. Un primer grupo de familias que es casi el 40%, en que los 3 miembros del grupo familiar tienen dietas poco saludables, dadas por un bajo consumo de frutas, verduras, cereales y leche, y una mayor frecuencia de alimentos no saludables como bebidas
bebidas azucaradas y embutidos. Además, con mayor frecuencia compran comida preparada y van a comer a locales de comida rápida, lo que no es saludable. Y aquí hay una mayor proporción además de madres obesas. Y destaco que tanto las madres como los hijos consideran que la alimentación no es muy importante para su bienestar. La segunda tipología, con casi el 46%, son familias que tienen una calidad de dieta en general mejor, pero los 3 miembros del grupo familiar requieren cambios. Más alimentos saludables, menos alimentos no saludables. Ellos, aquí habría un factor protector porque están teniendo una mayor frecuencia de almuerzos en familia. Ambos padres están decidiendo qué es lo que se compra de alimentos y vamos a ver qué influencia puede tener esto. Pero aquí, tanto madres e hijos consideran que la alimentación es importante para su bienestar. La tercera tipología, la más pequeña, son familias en que las madres y los hijos tienen alimentación saludable, pero los padres tienen dietas que requieren cambios. Aquí hay mucho mayor frecuencia de consumo de alimentos saludables en los hijos, mayor frecuencia de comidas, tanto desayuno como almuerzo en familia, también mayor frecuencia de comidas caseras que son más saludables siempre. Las madres son las que están generando principalmente el ambiente alimentario en estos hogares. Tienen un mayor gasto en alimentos, por lo cual es posible pensar que eso les permite acceder a comprar alimentos más saludables que son más caros. Y en relación a los otros grupos, las madres están más satisfechas con su vida, con su familia y con su alimentación, mientras que los padres solamente estuvieron más satisfechos con su vida y con su familia, porque su dieta es de menor calidad. No encontramos diferencia en los niveles de satisfacción de los niños, lo cual estamos hoy día profundizando a través de una investigación cualitativa que estamos desarrollando en conjunto con Gastón. Y destaco aquí que para las madres y los hijos es muy importante la alimentación para su bienestar. O sea, aquí ya se ve que hay una relación entre la importancia que le da a la madre a la alimentación y la importancia que le transmite al hijo de la alimentación. Y no solamente en esto, sino que hay correlación entre la alimentación, la calidad de la dieta de los integrantes del grupo familiar, y la más fuerte se da entre la madre y el hijo. En la medida que las madres comamos más saludable, nuestros hijos van a comer más saludable. Pero también hay relación entre la alimentación o la calidad de la dieta de las madres y del padre, y también del padre con los hijos. Y los que peor se alimentan son los padres. Por lo tanto, no podemos solamente enfocarnos en los hijos, sino que debemos enfocarnos en mejorar la alimentación de todo el grupo familiar. Disculpen. En general se habla que, bueno, todos experimentamos cada vez un ritmo de vida mucho más vertiginoso, tenemos cada vez menos tiempo y eso nos lleva a tener menos comidas familiares, a tener menos tiempo para cocinar, y se dice que esto es más complejo en las familias monoparentales, porque las madres, en este caso solamente tomamos familias monoparentales en que la madre está presente, las madres están cumpliendo muchos roles y por lo tanto tienen menos tiempo para controlar, con lo que comen sus hijos, para cocinar, y se dice, la literatura internacional indica que estos niños tendrían una alimentación de menor calidad y por ende un mayor riesgo de tener sobrepeso y obesidad. ¿Qué pasó en Temuco? Aquí primero tenemos el resultado general. Vemos que en general hay mayor proporción de madres e hijos que tienen dietas que requieren cambios, que tienen que mejorarse el consumo, aumentarse el consumo de alimentos saludables. No encontramos diferencias ni en la calidad de la dieta, ni en la variedad de la dieta, tampoco en los niveles de satisfacción con la vida y con la alimentación, según estructura familiar entre madres e hijos, pero sí encontramos que los adolescentes de las familias monoparentales, están menos satisfechos con su familia por razones obvias. Pero
Pero un resultado que nos llamó mucho la atención y que contradice a todo lo que dice la literatura internacional es que los adolescentes de las familias monoparentales tienen en mayor proporción tienen rangos de peso normales, y tenemos más niños obesos en las familias biparentales. Lo mismo ocurre en las madres, mayor presencia de madres con peso normal en las familias monoparentales y mayor proporción de madres obesas en las biparentales. Si bien no tenemos una explicación totalmente definitiva, tenemos varias hipótesis que pueden estar relacionadas con otros factores que explican el sobrepeso y la obesidad, como el tema, la frecuencia de ejercicio, una relación entre el peso de la madre y el peso del hijo, lo que se habla de transmisión intergeneracional de la obesidad, y también podemos pensar que en las familias biparentales el padre está influyendo con sus gustos y preferencias hacia comidas que pudieran bajar la calidad de la dieta, como lo vimos en el estudio anterior. Sin embargo, en esto tenemos que seguir profundizando. Quisimos ver cómo afectan distintas prácticas parentales de alimentación la calidad de las dietas de los adolescentes desde su perspectiva de cómo se alimenta su familia, y aquí tomamos el tamaño de las porciones que suelen servirse durante las comidas, la cohesión en torno a las comidas familiares, es decir, qué tanta preocupación, qué tanto interés hay de parte de los padres por comer en familia, y la presión a comer, esto de no te paras antes de que hayas terminado tu plato, lo que está descrito como una práctica no saludable porque estamos yendo en contra de la autorregulación de la saciedad de parte de los niños. ¿Con qué nos encontramos? Con el 50% de las familias tienen una cohesión media de las comidas familiares porque tienen una menor frecuencia de comidas familiares, pero utilizan prácticas parentales de alimentación saludable, las que estamos midiendo, porque con baja frecuencia se sirven porciones grandes de comida o se ofrece una repetición, y tampoco se presiona a comer a los hijos. Pero a pesar de esto, como las comidas familiares son menores, tenemos una dieta que requiere cambios, principalmente porque hay una baja frecuencia de consumo de frutas y verduras, pero como no se come en exceso en estas casas, tenemos una mayor proporción de adolescentes con un peso normal. Pero como la frecuencia de comida en familia es baja, tenemos menores niveles de satisfacción con la vida y con la familia en los 3 miembros del grupo familiar. El segundo grupo de familias son alta cohesión en torno a las comidas familiares y además prácticas parentales de alimentación saludable, porque nunca se sirven porciones grandes de comida ni se presiona a comer a los hijos, y hay una mayor frecuencia de comidas familiares. Todo esto se asocia con mayor consumo de frutas y verduras. También puede estar relacionado con la mayor presencia de niñas, de adolescentes mujeres en este grupo, porque desde pequeñas se nos trata de inculcar de que tenemos que comer menos que los hombres. Y también aquí hay un efecto de las mismas prácticas en los padres, porque hay una mayor proporción de madres con peso normal y menor proporción de padres obesos, y asociado a la frecuencia de comidas familiares, un mayor nivel de satisfacción con la vida y con la familia en los 3 miembros del grupo familiar. Pero también tenemos un grupo de familias que casi el 24%, que tienen una alta cohesión en torno a las comidas familiares, se preocupan, comen junto a su familia, comen con sus hijos, pero aplican prácticas parentales de alimentación que no son saludables. Sirven siempre porciones grandes de comida y presionan a comer a los hijos, aun cuando, lo que es peor, porque tienen una alta frecuencia de comidas familiares. Aquí tenemos más niños, lo que también podría estar explicando que se les sirve una porción más grande porque es aceptado que los hombres coman más. La dieta requiere cambios porque los chicos están comiendo muchos alimentos con mucha frecuencia, alimentos no saludables como dulces, bebidas azucaradas y cecinas y embutidos. Y además aquí las familias, aun cuando comen juntas, no están cocinando, sino que están
comprando comida preparada o están pidiendo comida a domicilio. Todo esto nos lleva a una mayor proporción de madres y adolescentes obesos, pero asociado a la mayor interacción familiar en las comidas familiares, tenemos mayores niveles de satisfacción con la vida y con la familia, aunque también pudieran haber motivos hedónicos de disfrute de lo que están comiendo, porque la comida no saludable es más sabrosa muchas veces, desgraciadamente. También quisimos ver cómo las prácticas parentales de alimentación afectan el bienestar tanto de las madres y de los hijos y comparar según estructura familiar. Y aquí lo primero que quisimos ver el resultado de nuestro gran objetivo, donde vemos que tanto la satisfacción con la familia como la satisfacción con la alimentación tienen un efecto positivo en la satisfacción con la vida, en este caso de las madres monoparentales. Y las prácticas de alimentación que evaluamos fue el control del consumo de snacks entre comidas por parte de los hijos, la presencia materna en las comidas y el involucramiento de los hijos en la elección y preparación de alimentos, lo que debiera significar un mayor tiempo de interacción con la madre, al menos, lo que sería socialmente positivo. No obtuvimos relación entre el control y las satisfacciones. Tampoco, en este caso, que los hijos se involucren en la alimentación familiar no afecta la satisfacción de estas madres, pero para estas madres el poder comer con sus hijos aumenta tanto su satisfacción con la vida como con la alimentación. ¿Qué pasa en sus hijos? Nuevamente, relación positiva se comprueba también en los hijos. No pasa nada con el control. Que controlemos a nuestros hijos no los va a poner más tristes. La presencia materna en este caso solo mejora la satisfacción con la familia, no así la satisfacción con la alimentación, y puede estar dado por el tipo de comidas que se comen. Y contrario a lo que se esperaba, el involucramiento de los hijos en la elección y preparación de alimentos disminuye la satisfacción con la familia en estos hijos, porque probablemente no hay mayor interacción, no están eligiendo o preparando la alimentación junto a sus madres, probablemente debido a todas las dificultades que enfrentan estas madres, los están haciendo solos, y por lo tanto eso disminuye su nivel de satisfacción con la familia. ¿Qué pasó en las madres biparentales? Similar, no tenemos relación entre el control. Para ellas es mucho más importante poder comer con sus hijos para su nivel de satisfacción, y ellas también mejoran su satisfacción en la medida que sus hijos están más involucrados en la preparación y elección de alimentos. Pero, ¿qué pasa con sus hijos? Nuevamente vemos que hay una relación positiva. No pasa nada con que los controlemos, no los va a afectar. La presencia materna mejora su satisfacción, pero no tanto como en el caso de las madres. Y el involucramiento en lo que es elección y preparación de alimentos no afecta a sus niveles de satisfacción. Tomando estas mismas prácticas, quisimos también ver si habían diferentes grupos de familias. Y nos encontramos con un primer grupo que es casi el 33%, que son madres que no controlan lo que comen sus hijos, que no están presentes en la alimentación de su familia y que además no involucran a sus hijos en la preparación o elección de alimentos. Y esto nos lleva a dietas que requieren cambios, tanto las madres como los hijos tienen un bajo consumo de frutas y verduras, hay una baja frecuencia de comidas en familia, lo que relacionamos con menores niveles de satisfacción con la vida, la familia y la alimentación en ambos miembros de la diada, madre e hijo. Un segundo grupo con madres presentes en las comidas familiares y que además controlan a sus hijos, que tienen una dieta de mejor calidad, aun cuando igualmente requiere cambio. Los hijos consumen en mayor medida diariamente alimentos saludables como frutas, verduras y leche. Hay una mayor frecuencia de comida en familia y mayores niveles de satisfacción con la vida, la alimentación y con la familia, tanto en las madres como en los hijos. Y nos encontramos con un grupo que son madres presentes, que comen con sus hijos, pero que ya no controlan y que, según ellas, sus hijos están involucrados en la alimentación familiar, no así desde la perspectiva de los hijos. En parte, esta
características pueden estar asociadas a que tenemos aquí adolescentes de mayor edad. Y quienes tienen hijos adolescentes o tuvieron hijos adolescentes, bueno, todos pasamos por la adolescencia, sabemos lo difícil que se ponen los adolescentes, que nos ponemos, y puede ser que en este caso las madres hayan optado por sencillamente evitar conflictos y no controlar. Aquí también hay una dieta que requiere cambios, principalmente porque los chicos están tomando menos leche. También puede ser asociado a esta mayor edad. Esto ya no soy niño, no quiero tomar leche. Mayor frecuencia de comidas en familia, lo que lleva a mayor satisfacción en los 3 tipos, en las madres, pero no si en los hijos. Los hijos tienen niveles de bienestar similares a este grupo y puede estar dado también por la edad de estos chicos, porque a la medida que avanza la edad, se va pasando de la adolescencia, la familia va quedando un poco relegada y van adquiriendo más importancia otros dominios como por ejemplo los amigos. Otra de las cosas que pasa durante la adolescencia es el inicio de la preocupación por la imagen corporal. Algunos adolescentes empiezan a bañarse más seguido, algunos se lavan mejor los dientes y otros, con la situación que tenemos, empiezan a preocuparse de los rollos de más y empiezan a hacer dieta. Y esto puede llevar a convertirse en un dietante crónico, que es una persona que está permanentemente cuidando su alimentación, restringiendo su alimentación, pero como nos ha pasado más de algunos aquí que hemos hecho alguna dieta de esas milagrosas que uno baja 4 kilos en 5 días, terminamos la dieta y estamos tan felices que celebramos comiendo muchísimo y rápidamente recuperamos lo bajado, incluso subimos más de lo que habíamos bajado antes de comenzar la dieta. Entonces esto lleva a que afecte la salud de los chicos y se conviertan en dietantes crónicos, y este es el primer paso para el desarrollo de problemas alimentarios más graves como es la anorexia o la bulimia. Entonces quisimos ver cómo los 2 factores de la restricción alimentaria, de esto de ser dietante crónico, podría estar afectando la satisfacción de los chicos. Y estos 2 componentes son las fluctuaciones de peso, asociadas a esto que vuelvo a comer mucho, y la preocupación por la dieta. Lo hicimos separado por el sexo, debido a que está descrito que son las mujeres las que más hacen dieta, no así tanto los hombres. Y vemos nuevamente la relación positiva. Una vez más comprobamos nuestra hipótesis. Vemos además que ambos dominios interactúan positivamente. Y aquí tenemos qué pasa con la preocupación con la dieta. En el caso de los adolescentes hombres, no hay relación con sus niveles de satisfacción, porque en general está descrito que a los hombres les preocupa menos lo que comen, pero sí hay una relación entre la fluctuación de peso y la satisfacción con la alimentación. Porque ¿qué imagen estarían buscando? ¿Qué imagen corporal estarían buscando los chicos? Un cuerpo delgado pero musculoso. Entonces, si producto de lo que comen no hay un aumento de músculos, pero sí un aumento de grasa, se vería disminuida su capacidad, su satisfacción con la alimentación. Ahora, ¿qué pasa con las chicas? Nuevamente vemos las relaciones positivas. Y en este caso es la preocupación por la dieta. Esto es estar restringiéndose lo que me gustaría comer, lo que disminuye su nivel de satisfacción con la alimentación. No encontramos relación entre las fluctuaciones de peso y los niveles de satisfacción, lo que pudiera llevarnos a pensar que son dietantes exitosas, es decir, que no suben de peso, no celebran comiendo cuando han logrado bajar peso. Pero hicimos una comparación según el nivel socioeconómico y lo primero que observamos que este efecto, que lo estábamos observando consistentemente, se hace no significativo en las adolescentes de nivel socioeconómico alto, porque probablemente tienen cubiertas todas sus necesidades, todos sus gustos. Pero se hace mucho más relevante en las adolescentes de nivel socioeconómico bajo, porque probablemente tienen restricciones que no están dadas por la autorrestricción, sino que por el ambiente alimentario del hogar. Y acá también hay un cambio
esta relación de las fluctuaciones de peso se mantiene no significativa en las adolescentes de nivel socioeconómico bajo, pero se hace negativa y bastante importante en las adolescentes de niveles socioeconómicos altos. Porque hay mucha más presión por la imagen corporal delgada en los niveles socioeconómicos altos, dados tanto por la familia como por las amistades. A modo de conclusión o resumen, tenemos un alto porcentaje de familias con dietas no saludables o que requieren cambios independientemente de la estructura familiar, por lo tanto todas deberían ser intervenidas y se deberían generar, vuelvo a repetir, intervenciones que vayan dirigidas a todo el grupo familiar. Tanto la satisfacción con la alimentación como con la familia se relaciona positivamente con la satisfacción con la vida, pero es más fuerte la relación entre la familia y la vida, tanto en las madres como en los adolescentes. Las comidas familiares efectivamente favorecen hábitos alimentarios saludables y mayor bienestar tanto en padres como en los hijos, pero es necesario que los padres utilicemos prácticas de alimentación que sean saludables. No basta con comer solamente en familia. Lo que vimos también es que las prácticas parentales de alimentación afectan de manera diferente a madres e hijos y también hay diferencias según la estructura familiar. Y finalmente, la preocupación por la dieta y las fluctuaciones de peso se relacionan con la satisfacción con la alimentación de los adolescentes, aunque hay diferencias según el sexo y según el nivel socioeconómico en las adolescentes mujeres. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, gracias por la invitación, la oportunidad para presentar este trabajo y especialmente gracias a Berta por la invitación para visitarla nuevamente. Y lo que yo les voy a presentar es un trabajo que hicimos en Uruguay, tratar de complejizar un poco más todavía lo que planteó Berta de cuán difícil es poder tener una alimentación saludable y tener un buen estado de salud en el contexto actual. Y esto tiene que ver con la población infantil uruguaya. Y está centrado principalmente en el sobrepeso y la obesidad y tratar de entender este problema que, como Berta estaba planteando, Chile es uno de los países con los mayores índices de sobrepeso y obesidad infantil. Uruguay es el país que le sigue en América del Sur. Y sabemos que en realidad en general es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial y es una etiología o un problema de salud sumamente complejo que depende de muchísimos factores. Como Berta estaba contando, depende de factores que tienen que ver con el entorno, dependen de factores genéticos que están condicionados desde nuestra concepción y también de lo que se llama la programación epigenética. Voy a mostrarles algunos resultados que hablan de la importancia de cómo nuestro cuerpo se programa para alimentarse, cómo la programación que se da incluso desde el vientre de nuestra madre empieza a condicionar nuestro estado de salud y nuestra probabilidad de tener sobrepeso o de ser obesos. Y después, por supuesto, el estilo de vida que llevamos y el entorno, tanto físico y social. Berta presentó muchos resultados sobre el entorno social vinculado a la familia, pero también el entorno físico y social de la sociedad, las escuelas donde estamos, qué productos tenemos en el supermercado, también van a terminar condicionando el sobrepeso y la obesidad. Y en particular los hábitos alimentarios son uno de los principales factores del estilo de vida que se han relacionado con el sobrepeso y la obesidad, tanto en adultos como en niños. Y lo que ha ocurrido en los últimos años cuando tratamos de abordar los hábitos alimentarios, y eso es algo que en la presentación anterior de Berta estuvo muy presente, es que el enfoque ya no es tanto los nutrientes individuales y cuántas calorías, cuánta grasa, cuánto azúcar consumimos, sino que se ha desplazado más a tratar de entender nuestros patrones de alimentación.
qué tipo de alimentos estamos consumiendo, cómo los estamos combinando, qué tipo de alimentos consumimos, si son frutas, verduras, si son alimentos procesados que tienen mucha cantidad de determinado tipo de nutrientes. Y en realidad lo que sabemos es que más allá de que estos patrones de preferencia o estos patrones de alimentación condicionan nuestro estado de salud, cuando estamos pensando en la población infantil, uno de los puntos más importantes es que van a condicionar nuestras preferencias, o sea, qué tipo de alimentos nos van a gustar y qué tipo de alimentos vamos a buscar incluso cuando somos adultos. Entonces, este trabajo se enmarca en lo que se denomina la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud, que se lleva a cabo en Uruguay, con la primera infancia. La primera ronda de esta encuesta se llevó a cabo con niños entre 0 y 2 años, y 2 años después se repitió esta misma encuesta. Entonces lo que nosotros hicimos fue partir de la base de datos de esta encuesta, que es representativa de la población infantil uruguaya, y tratamos primero de tratar de caracterizar, tratar de confirmar si este problema efectivamente continuaba siendo relevante en el país, y después tratar de ver, bueno, cuáles son los patrones de alimentación, cómo se alimentan nuestros niños. Después tratar también de identificar grupos, tratar de ver si todos los niños tienen el mismo patrón y cómo los podemos clasificar y qué diferencias hay tanto en las prácticas de alimentación como en el estado nutricional, como en el nivel socioeconómico, por ejemplo, de esos niños. Y después también tratamos de ver si podíamos identificar la importancia relativa que tenían distintas variables en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad. Entonces, para eso lo que hicimos fue partir de la base de datos de esta encuesta y tomamos solamente los niños que habían participado de las 2 rondas. O sea, que teníamos datos esto es de datos del 2015 y que también teníamos datos del 2013. Esos son 2.379 niños. Entonces, por un lado, lo que hicimos fue evaluar el estado nutricional y los hábitos alimentarios de todos esos niños. Y por otro lado, lo que hicimos fue un análisis, lo que se llama un análisis de conglomerados. Tratamos de identificar grupos de niños que tuvieran distintos patrones de alimentación en base a sus datos de frecuencia de consumo. O sea, con qué frecuencia consumían distintos alimentos que estaban incluidos en esa encuesta. Y después de hacer todo eso, una vez identificados esos grupos, tratamos de explorar esas variables. ¿Qué tipo de variables se asociaban con el sobrepeso y la obesidad de estos niños en particular? Entonces, cuando empezamos a ver el estado nutricional, lo primero que hicimos fue evaluar el retraso de crecimiento y el bajo peso. Y como pueden ver, a estos niños los separamos entre los niños que tenían entre 24 y 60 meses y los que tenían entre 61 y 79 meses, porque es la forma en la que la Organización Mundial de la Salud clasifica el estado nutricional de los niños. Y lo que pueden ver es que el retraso de crecimiento en Uruguay, en esta población, anda más o menos en el 4.7%. Eso habla de que no es un problema de salud pública, pero que sí necesita de políticas que acentúen o mejoren esta condición. Uruguay ha hecho muchos avances desde el 2002 hasta el 2015, que es esta encuesta, en abatir los retrasos de crecimiento y el bajo peso, que se asociaron principalmente con la crisis económica del 2002, pero en realidad seguimos con datos superiores a la meta que se planteó para el 2020, que es del 3%. O sea que Uruguay necesita continuar profundizando las políticas públicas destinadas a abordar el retraso de crecimiento en la población infantil y lograr bajar ese 4.7 a un 3%. El exceso de peso, por el contrario, sí es un problema de salud pública. Ahí tienen los datos de los niños de 24 a 60 meses. Ven que la obesidad anda en el 4% más o menos y el sobrepeso en un 8%, pero de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, el 24% tiene riesgo de sobrepeso. A partir de los 61 meses cambian los criterios, entonces los niños que tenían riesgo de sobrepeso ahora pasan a ser considerados con sobrepeso cuando tienen 60 meses, de acuerdo a estos criterios, y ven que ahí tenemos al 21% de los niños con sobrepeso y al 13% con obesidad. Estos valores son similares a los que presenta Chile, son sumamente alarmantes y por supuesto que requieren políticas que busquen reducir estas prevalencias. Cuando vemos la frecuencia de consumo, no van a ver los nombres, pero les voy a mostrar más o menos cuáles son las grandes conclusiones que podemos sacar. En esta gráfica lo que tienen es el porcentaje de niños que consumió distinto tipo de alimentos todos los días la semana anterior a la que se hizo la encuesta. Lo que podemos ver es que estos niños tienden a consumir con elevada frecuencia lácteos, pan, azúcares y dulces.
Y, por supuesto, bajo frecuencia de consumo de alimentos naturales recomendados como las frutas y las verduras. Si pensamos que deberíamos consumir verduras y frutas 5 porciones al día, pueden ver que solamente el 18% de los niños uruguayos consumen verduras todos los días y solamente el 47% consume frutas todos los días. Ni siquiera es que llegan a las recomendaciones. Pueden ver un consumo muy bajo de legumbres, consumos bajos de carne, 30% consume carne todos los días. Por supuesto, pescado, nadie había consumido pescado todos los días la semana anterior a la encuesta. Y por el contrario, se ve un moderado porcentaje de niños que consume todos los días alimentos que tienen excesiva cantidad de grasas, azúcares y sodio. En particular, pueden ver que el 30% de los niños consume refrescos todos los días, refrescos con azúcar o productos similares, ¿sí? O sea que ya se están acostumbrando a consumir alimentos, a tomar bebidas sumamente dulces desde, en este caso, de que tienen más de 2 años, ¿no? Desde edades muy tempranas están siendo todo el tiempo expuestos a alimentos muy dulces y muy salados. Y esto habla de vuelta, qué tipo de preferencias estamos generando en estos niños que están expuestos a este tipo de alimentos tan frecuentemente. Cuando vamos a tratar de explorar entonces cómo podemos agrupar o segmentar a estos niños de acuerdo a lo que comen. Entonces lo que hicimos fue trabajar por separado con los niños de 24 a 60 meses y los que tenían más de 60 meses y evaluamos la frecuencia de consumo de esas 26 categorías de alimentos y usamos una técnica estadística que se llama un análisis de conglomerados. Básicamente es como que si en esos puntos que están ahí tratara de identificar 3 grupos, de acuerdo a los que son más similares entre sí. Entonces si miran esos puntos, podríamos decir que de acuerdo a esa disposición de esos puntos, tendríamos básicamente 3 grupos: los cuadraditos, los triángulos y los rombos, ¿sí? Entonces, esa técnica estadística lo que hace es identificar esos grupos de una forma automática basándose en un determinado algoritmo. Entonces hicimos eso, aplicamos esta técnica y estos son los resultados que vimos para los niños entre 24 a 60 meses. Pueden ver que hay 2 grupos. El grupo 1 tenía 823 niños, el 2, 982, más o menos mitad y mitad. Y pueden ver que estos grupos se diferenciaban. Primero, el grupo 1 lo que tiene es mayor consumo de alimentos naturales, en particular verduras. Vieron que acá vemos, estos son los niños que consumían 3 o más veces a la semana estos alimentos. Pueden ver que estos consumen verduras, frutas, mucho más frecuentemente que los otros. Y podemos ver la tendencia opuesta. Fíjense en los refrescos con azúcar, el 64% de los niños de este grupo 2 consume refrescos 3 o más veces por semana. En el otro caso solamente es 16%. O sea que tenemos un patrón de alimentación en el grupo 1 caracterizado por mayor consumo de alimentos naturales. En el grupo 2, mayor consumo de alimentos que tienen excesiva cantidad de azúcares, grasas y sodio. Entonces tratamos de ver, bueno, qué diferencias había entre esas prácticas de alimentación más allá de la frecuencia con la que están consumiendo estos distintos alimentos. Entonces pueden ver que el grupo 1 tiene mayor orden en las comidas, o sea, tiene una mayor rutina de comer a determinada hora, en determinados momentos. Y otra vez esto de la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad? En este caso aparecían un mayor porcentaje de familias que tenían la responsabilidad compartida sobre los hábitos en general de los niños. Quiere decir que tanto la madre como el padre participan en decidir cuáles son los hábitos de los niños. En el otro caso, vemos que hay un mayor desorden en las comidas. Por un lado, hay mayor porcentaje de niños que come cada vez que tiene hambre. Cada vez que dice quiero comer, la madre le da comida. Y hay mayor presión hacia los niños para comer, aunque no les guste lo que están comiendo. Y en este caso es, en mayor medida, la madre la principal responsable de las decisiones vinculadas con los hábitos de los niños. Y esto también es interesante ver, bueno, si hay una relación entre estos patrones de alimentación menos saludables y las horas que estos niños pasan frente a una pantalla. Pueden ver que hay una tendencia que en este grupo 2, que era el que tenía los patrones menos saludables, pasan más horas frente a una pantalla. Piensen que estos niños tienen menos de 60 meses y pueden ver que solamente el 26% de esos niños pasan menos de 1 hora frente a una pantalla, ¿no? El resto pasa más de 1 hora ya cuando tienen 2 años frente a una pantalla, expuestos a juegos, televisión, etcétera, ¿no? Y sin embargo, cuando fuimos a ver el estado nutricional, en este caso, en estos niños pequeños, no vimos diferencia. Los 2 grupos presentaban las mismas incidencias de sobrepeso y
obesidad, independientemente en este caso de sus patrones de alimentación. Y cuando tratamos de analizar el nivel socioeconómico, lo que vemos es el grupo que se caracterizaba por mayor consumo de alimentos poco saludables, con excesiva cantidad de azúcares, grasas y sodio, pertenecían en mayor medida a hogares de los quintiles 1 y 2. O sea, tenían menor nivel de ingreso que los niños que tenían en este caso mayor consumo de frutas, vegetales y alimentos de cierta forma recomendados. Cuando vamos a los niños de 60 meses, otra vez vemos una tendencia similar. Dos grupos, uno caracterizado por mayor consumo de alimentos no saludables y el otro por mayor consumo de alimentos naturales y agua en este caso. Y también vemos la misma tendencia, los niños que tienen los patrones de alimentación menos saludables también pasan más horas frente a la pantalla que los que tienen una alimentación más saludable. Otra vez vemos estos índices preocupantes de cantidad de horas expuestos a pantallas en niños pequeños, en este caso menores de 6 años. Y en este caso, otra vez, tampoco vemos una relación marcada o una relación significativa, y siquiera los números son prácticamente iguales, entre el estado nutricional y los patrones de alimentación de estos grupos de niños. Esto hay distintas hipótesis de por qué. Una es el tipo de cuestionario que se llena, que es solamente frecuencia de consumo reportada por los padres, donde solamente vemos con qué frecuencia comen distintos alimentos, no vemos cantidades, y después distintos estudios han marcado este sesgo de respuesta, ¿no? Que muchas veces los padres nos dicen lo que queremos escuchar y saben que sienten una presión del investigador y tratan de darnos una respuesta que sea socialmente deseable. Pero también hay otro tipo de explicaciones que ahora vamos a tratar de abordar, de qué otros factores están influenciando estos patrones de alimentación y este estado nutricional en particular. En este caso, lo que es interesante es que cuando vemos la distribución por quintil de ingresos de los niños, vemos el comportamiento opuesto al que vimos con los niños pequeños. Los que consumen más alimentos saludables son los de mayor nivel socioeconómico, y los que consumen más alimentos naturales son los de menor nivel socioeconómico, y los que consumen mayor cantidad de alimentos con mucha cantidad de grasa, azúcar y sal son los de mayor nivel socioeconómico. Entonces parece ser que el nivel socioeconómico, la influencia que está teniendo los patrones de alimentación de los niños, en este caso los niños uruguayos, varía con la edad de los niños. Lo que se ve es que con los niños más pequeños, que tienen entre 24 y 60 meses, vemos que el consumo de estos ultraprocesados con mucha cantidad de sodio, azúcar y sal, se asocia principalmente con los menores ingresos, el menor quintil de ingresos. Y esto se puede tratar de explicar por el desconocimiento de las recomendaciones nutricionales, ¿no? De que les dan a los niños alimentos que no son recomendados para su edad. En cambio, en el otro caso, cuando los niños ya son más grandes, podemos asociarlo a mayor acceso, ¿no? Tienen mayor dinero, más capacidad de acceder a determinado tipo de alimentos que están disponibles en el mercado. Entonces, después de identificar estos grupos, tratamos de explorar estos factores, o sea, qué otras cosas podrían estar explicando el sobrepeso y la obesidad en estos niños. Entonces, para esto usamos una cosa que tiene un nombre raro, pero no es tan raro cuando vemos los resultados, que se llama árboles de regresión con remuestreo. La idea de esto es tratar de no usar un único modelo, sino que es tratar de explicar un proceso que es desconocido. Entonces acá tenemos como variables de respuesta, o sea, lo que tratamos de explicar es el sobrepeso y la obesidad de los niños. Como variables independientes ponemos distintas cosas, algunas variables que pensamos que están afectando este proceso, y la característica principal es que no sabemos cuál es el mecanismo por el cual estas variables influyen en el sobrepeso y la obesidad. Son mecanismos complejos que desconocemos. Entonces estas técnicas que son de lo que se llama modelado algorítmico nos permiten tratar de explicar esta relación no a partir de un modelo definido, sino a partir de muchos modelos, y lo que hace es aprender estas relaciones a partir de los datos. Entonces esto lo que se hace es trabajar con la respuesta. En este caso, en las filas van a estar los niños. La respuesta va a ser si ese niño tiene obesidad o si tiene sobrepeso. Y las variables predictoras van a ser todas estas que hablamos. El grupo de patrón de consumo de alimentos, cuánto tiempo pasaban frente a la pantalla, si hacían actividad física fuera del centro educativo, las horas de sueño, el tipo de nacimiento, el tiempo de la lactancia materna, el estado nutricional de la madre antes del embarazo,
el aumento de peso de la madre durante el embarazo y el estado nutricional de la madre en el momento de la encuesta. Y lo que hicimos fue evaluar el efecto que tenían estas variables en el sobrepeso y la obesidad. Y para esto lo que hicimos fue, para que esta técnica aprendiera las relaciones entre los datos, trabajar con lo que se llama un set de entrenamiento, o sea que dividimos todos estos niños en un 70% que usamos para que ese modelo aprendiera las relaciones. Y después lo que hicimos fue verificar si esas relaciones tenían sentido o no, si teníamos un buen modelo, en el 30% de los niños que nos quedaban. Entonces tenemos un primer momento donde este modelo aprende a relacionar las variables y un segundo momento donde chequeamos si ese modelo que aprendió es correcto o no. Y lo que hicimos fue tratar de medir la importancia relativa que tenían esas distintas variables y lo que se llaman los gráficos de dependencia parcial, para ver cómo estaban afectando esas variables la incidencia de sobrepeso y obesidad. Acá tienen los datos de los niños que tenían entre 24 y 60 meses. Y lo que tienen este modelo para la obesidad tuvo un 70% de clasificaciones correctas y para el sobrepeso un 60%. O sea que tenemos modelos que fueron relativamente buenos. Y lo que pueden ver acá es qué porcentaje de la variabilidad de los datos que estamos explicando podemos atribuir a las distintas variables. Y lo que pueden ver es que en estos niños pequeños, las tres variables que más explicaron los datos, tanto en el caso de la obesidad como en el caso del sobrepeso, fueron el estado nutricional de la madre al momento de responder la encuesta, el estado nutricional de la madre antes del embarazo y la edad hasta la cual el niño tomó pecho, ¿no? La duración de la lactancia materna exclusiva. Entonces, esas variables, una que tiene que ver con el estado nutricional que tenía la madre cuando quedó embarazada, o sea, qué madres, esto lo podemos ver acá. Acá pueden ver el efecto del estado nutricional de la madre y cómo afecta la probabilidad de que los niños tengan, en este caso, obesidad. Pueden ver que cuando las madres son obesas, aumenta la probabilidad de que los niños sean obesos, ¿sí? Cuando tienen entre 24 y 60 meses. Tenemos un efecto muy marcado de la madre. Luego podemos ver en los primeros casos, estos son casos atípicos, pero podemos ver cómo cuando los niños habían tenido mayor duración de la lactancia materna, baja la probabilidad de ser obesos, que fueron las dos variables más importantes. Y cuando consideramos el estado nutricional de la madre antes del embarazo, pueden ver que las madres que tenían sobrepeso u obesidad, sus niños van a tener más probabilidad de ser obesos cuando en este caso tienen entre 2 y 5 años. Después, cuando vemos el sobrepeso, vemos el mismo tipo de relación. Aquellas madres que en el momento de quedar embarazadas tenían sobrepeso o obesidad, sus hijos tienen más probabilidad de tener sobrepeso. Vemos una relación entre cuando las madres tienen sobrepeso o obesidad en el momento de la encuesta, también sus hijos tienen mayor chance de tener sobrepeso, y vemos el mismo tipo de efecto en la duración de la lactancia materna. Generalmente en los modelos el mínimo del efecto, o sea, la mínima probabilidad de tener sobrepeso u obesidad se ve en el entorno de los 24 meses de duración de la lactancia materna. Y cuando vamos a los niños de más de 60 meses, lo que vemos es otra vez un efecto de la madre. Lo que la madre hizo cuál era el estado nutricional de la madre en el momento de la encuesta y cuál era el estado nutricional de la madre en el momento de quedar embarazada. Otra vez vemos el mismo tipo de efecto. Fíjense cómo aumenta la probabilidad de que los niños, en este caso de más de 5 años, sean obesos en el momento de la encuesta, en este caso. Aumenta cuando las madres eran obesas, cuando quedaron embarazadas. Otra vez, el estado nutricional de la madre en el momento de la encuesta. O sea que la madre tiene un rol fundamental, no solamente por cómo genera el entorno alimentario del hogar, sino también en cómo su alimentación está condicionando cómo va a ser su hijo, obviamente por un efecto fisiológico, además del efecto del entorno que crea más adelante. Y vemos otra vez los mismos resultados cuando vamos al sobrepeso. O sea, otra vez la variable más importante es el estado nutricional de la madre. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de todos estos datos y toda esta información?
Bueno, primero, en Uruguay, la necesidad de mantener y profundizar todas las políticas públicas que tengan que ver con atacar el retraso de crecimiento, pero sobre todo la urgencia que Uruguay tiene en implementar políticas que busquen disminuir el sobrepeso y la obesidad infantil. Y lo que está claro es que eso tiene que incluir no solamente a los niños, que eso es algo que también Berta estaba discutiendo, sino en este caso la madre, ¿no? Y cómo podemos promover un peso saludable de las madres antes y después del embarazo. No solamente un peso saludable en los niños, sino que las madres necesitamos disminuir los altos índices de sobrepeso y obesidad que estamos viendo en la población adulta, para entonces también disminuir los índices de sobrepeso y obesidad que estamos viendo en nuestros niños. También promover la lactancia materna exclusiva y en particular la duración de la lactancia materna hasta los 2 años, en este caso es lo que vemos que es donde se obtienen los mínimos de probabilidad después de tener sobrepeso u obesidad. Necesitamos tratar de fomentar cambios en los estilos de vida de los niños, bajar la cantidad de horas que estos niños están expuestos a una pantalla de televisión, una tablet, un celular, cuando son tan pequeños. Promover la actividad física y especialmente todo lo que tiene que ver con generar preferencias por alimentos saludables, no solamente modificar estos estilos de vida, sino que en realidad tratar de disminuir el consumo de estos alimentos por el efecto que tienen inmediatamente, estos alimentos que tienen mucha cantidad de sodio, azúcar y sal, sino también cómo podemos hacer para evitar que estos niños generen preferencia por alimentos muy dulces, muy salados o con mucha cantidad de grasa. ¿Cuál es el efecto que tiene que niños de 2 años tengan como bebida mayoritaria bebidas dulces azucaradas y cómo eso va generando preferencias por estos alimentos sin importar si en realidad si esos alimentos son dulces porque tienen azúcar o porque tienen edulcorante? ¿Cuál es el efecto en las preferencias de estos niños y cómo se mantienen esas preferencias cuando después son adultos? Y lo otro es que necesitamos tener una mirada integral de este fenómeno, ¿no? No esto que también marcaba Berta, no es solamente un problema de salud que vamos a modificar solamente enfocándonos en los niños, enfocándonos en los centros educativos, sino que necesitamos tener una mirada integral. Todo lo que tiene que ver con las prácticas de crianza, si a los niños los obligamos a comer, si a los niños los presionamos, eso también tiene un efecto negativo. ¿Qué tipo de prácticas de alimentación estamos usando? Y sobre todo, bueno, ¿cuál es el significado asociado a los alimentos? Esto es algo que hemos visto en otros estudios de cómo el marketing y todas las estrategias que muchas veces usan las empresas afectan lo que las madres hacen y cómo eso también está condicionado por el nivel socioeconómico y por las herramientas que tienen las madres para poder tomar las mejores decisiones para el futuro de sus hijos, que no hay duda que es lo que todos buscamos. Y eso era todo. Muchísimas gracias por la atención. Les damos las gracias a los dos expositores, al doctor Gastón Ares y a la doctora Berta Schnedler por las presentaciones. La verdad es que bastantes conceptos y temas que podemos discutir y conversar con respecto a satisfacción con la alimentación, satisfacción con la vida, calidad de dieta, hábitos alimentarios, estado nutricional, etc. Abrimos el espacio para que podamos, en el fondo, conversar un ratito. Pueden hacer las preguntas que estimen convenientes sobre la temática. Va a haber un micrófono disponible para que puedan intervenir en el espacio. Pueden levantar la mano. Acá adelante hay una pregunta. Si alguien me ayuda con el micrófono atrás, por favor. Gracias. Sí, está. Hola, buenas tardes. Una consulta que me llamó la atención sobre la asociación del número de horas expuesto a luz azul en general, o a aparatos electrónicos con el tema del sobrepeso y la obesidad. ¿Eso se debería a qué principalmente? ¿Al tipo de exposición que tienen de publicidad de los alimentos, al sedentarismo que se provoca o básicamente a que no toman una real conciencia de lo que se está consumiendo mientras comen los niños? En realidad, lo que generalmente se asocia o la relación que se trata de explicar generalmente en estos casos es que el tiempo que pasan estos niños frente a una pantalla es un indicador directo, digamos, de la actividad física. O sea, que niños que pasan más horas con una pantalla tienen menor cantidad de horas realizando actividad física, jugando afuera, corriendo, etc. O sea que es un indicador en ese sentido más que por la exposición en sí misma a las pantallas. Eso es lo que generalmente se trata de explicar.
Y mi segunda pregunta, simplemente porque mi profesión es ser dentista. Y para mí es muy importante el tema del consumo de bebidas azucaradas. Y me preocupa que se normalice tanto que cuando llegan a la consulta, porque yo veo la parte pediátrica, me dicen que en qué minuto pueden tomar o consumir bebidas. Y yo le digo, idealmente nunca. Pero no sé qué es lo que está pasando o quiénes somos los responsables de que no se normalice ese tipo de conductas y de hábitos, no solo en los papás, sino en los que van a ser lo que van a inculcar a los hábitos de alimentación en los niños. Entonces no sé si nos corresponde a nosotros, los dentistas, los pediatras, los políticos, no sé, la industria alimentaria. Bueno, en realidad es un tema sumamente complejo. En el caso de los niños, el principal responsable son los padres. En realidad, porque son los padres los que los exponen, en primer lugar, generalmente a los refrescos, y los que, en este caso, los niños que tienen 2 años no tienen, digamos, autonomía para elegir qué refresco toman. ¿Qué bebida toman? En esta encuesta, una de las preguntas era ¿cuál es la bebida que toman mayoritariamente los niños cuando tienen sed? El 20% responde refrescos. O sea que cuando tienen sed, automáticamente les están dando refresco. Ahora, ¿cómo los refrescos se convirtieron en lo que son actualmente? Es algo sumamente complejo que tiene que ver principalmente con el rol de la industria y todas las estrategias de marketing que han usado las empresas, vinculadas a este concepto de que si tomo refresco soy feliz, que si tomo refresco puedo disfrutar una comida en familia. Entonces, obviamente eso de cierta forma se ha permeado en la sociedad y se ha normalizado esto de que ¿cómo voy a tomar con agua? El agua no tiene gusto. Bueno, pero en realidad es agua, o sea, no tenés por qué consumir bebidas con gusto todo el tiempo. Entonces ahí hay como algo que tiene que ver con la norma social, ¿no? De que en realidad en Uruguay, supongo que acá también, es común que los cumpleaños de los niños no haya otra cosa que no es un refresco azucarado, ¿no? Entonces los niños en un cumpleaños tienen que tomar refresco. Entonces es una norma social de que el refresco tiene que estar ahí. También tiene que ver con el precio y la disponibilidad y el bajo precio y el acceso a este tipo de bebidas. Tiene un rol. Por supuesto que ahí hay, a nivel mundial, ¿no? Se está manejando que una de las prioridades debería ser disminuir el consumo de refrescos azucarados. De cierta forma también debería ser refrescos endulzados, no necesariamente con azúcar. Y hay distintas políticas que Chile en realidad está implementando. Una son los sellos, la información, que en este caso muchas veces no tiene efecto porque todos saben que los refrescos no son saludables. Otra tiene que ver con los impuestos, que Chile también ha subido el valor, el precio, digamos, que es tratar de desestimular a través del precio. México tiene algunas experiencias exitosas. Pero creo que lo que tiene más que ver es con cómo podemos modificar la norma social. O sea, que en realidad no sea algo totalmente normalizado ver a un niño de 2 años tomando un refresco, sino que sea, qué horror que un niño de 2 años está tomando un refresco. Y no esto que pasa actualmente en Uruguay, cuando hemos hecho estudios con niveles socioeconómicos bajos, sobre todo es, pobrecito, ¿cómo no le voy a poder dar un refresco? Entonces ese concepto de que es una gratificación o es algo que debo tener, es algo que debemos cambiar desde distintos lugares. Por supuesto que los pediatras tienen un rol en aconsejar y problematizar y generar como más conciencia de lo que implica, ¿no? Y que es, porque creo que una de las cosas que pasa con los alimentos es que tienen baja percepción de riesgo, ¿no? O sea, en realidad es, ay, ¿qué le va a pasar por tomar bueno, no, ¿qué le va a pasar por tomar refresco todos los días? Entonces es un tema bastante complejo que por supuesto hay que abordar desde distintos lugares, y sí estoy seguro que tanto los dentistas, los pediatras y todas las personas que aconsejen a las familias sobre cómo tienen que alimentar a sus hijos tienen un rol sumamente importante. Gracias. Acá, de hecho, se complementa bien la respuesta porque Mauricio, por las redes sociales, había consultado justamente hasta qué edad se recomienda que los infantes no coman sal y azúcar. Pero en el fondo está más o menos en la línea que lo que estábamos conversando. El azúcar, por lo menos es hasta los 2 años, las últimas recomendaciones es que no se le agregue azúcar ni sal en realidad a los alimentos. Adicional a lo que trae... Adicional a lo que los alimentos tienen naturalmente, y por supuesto en realidad sería también disminuir el consumo de alimentos que tienen agregado de sal y azúcar, también hasta por lo menos los 2 años. Ok, y siguiendo acá con la transmisión, luego seguimos con la gente de acá. Danaía Humada dice que
que Gastón tiene un estudio de marketing y preferencia alimentaria en Uruguay. ¿Ha cambiado la situación en las elecciones alimentarias? ¿Se está regulando en Uruguay el marketing destinado a niños? ¿Está informada la gente? Sí, veo. En realidad Uruguay, en todo lo que tiene que ver, nosotros siempre estamos un paso atrás de Chile en lo que es la obesidad y el sobrepeso, siempre los valores son justo por abajo, y estamos siempre un paso por atrás en la regulación. En realidad Chile para Uruguay generalmente es como un ejemplo en todo lo que tiene que ver con regulación. Uruguay todavía no ha regulado esto. En realidad lo que hay es, por un lado hay una ley de medios que uno de sus artículos establece la prohibición de publicitar alimentos dirigidos a niños en medios masivos que tengan mucha cantidad de azúcar, grasa y sal, pero ese artículo no se reglamentó, o sea que todavía no está en funcionamiento. Y luego Uruguay el mes pasado aprobó un decreto de rotulación nutricional frontal idéntico al de Chile, o sea, son octágonos muy parecidos, y se ingresó simultáneamente al Parlamento una ley. Uruguay decidió hacerlo por decreto para ir más rápido y no esperar a la discusión parlamentaria, y simultáneamente se incluyó una ley que lo que hace es algo parecido a lo de Chile, eliminar los personajes infantiles y otros elementos persuasivos de los envases. En realidad entonces serían como el complemento. Uno atacaría los envases y el otro la publicidad en medios masivos, y entre esas dos cosas se lograría lo que la ley chilena estableció. Pero obviamente no hay resultados, y creo que en Chile hasta ahora tampoco hay resultados concretos de impacto. ¿Hay alguna consulta en el público que está presente? Ahí hay algunas manos. Hola. Bueno, yo quería preguntar el tema de que, por ejemplo, si toda la familia tiene tema de obesidad, ¿necesariamente el hijo van a ser gordito por cómo se alimentaron o porque es hereditario? Ahí en realidad lo que pasa es lo siguiente. Hay una de las cosas, después Berta también puede profundizar en cómo impactan los hábitos del resto de la familia. Uno de los puntos es, hay como dos factores que establecen obviamente estamos hablando de probabilidad, ¿no? O sea, cuánta chance vos tenés de tener sobrepeso u obesidad. Hay un efecto que es genético, ¿sí? de que tenés cierta disposición genética, pero después está lo que se llama la programación, cómo tu cuerpo se programa para responder al ambiente en el que va a vivir. Entonces, cuando vos, tu madre, digamos, tenía sobrepeso o podía ser o era obesa, lo que vos es, tu cuerpo en ese ambiente de una madre con sobrepeso o obesidad se programa para tener sobrepeso, o sea, medio ambiente obeso, tenés más probabilidad. Por supuesto que después, si vos, una vez que nacés, cambiás el entorno, entonces cambiás los hábitos alimentarios, haces ejercicio, tenés hábitos saludables, esa probabilidad va a bajar. O sea, no va a ser que va siempre, indefectiblemente, no es que tu futuro está condicionado, sino que empezás teniendo desventaja para tener sobrepeso o obesidad. Por supuesto que después esos hábitos se van a ir modificando, y ahí hay un rol súper importante, obviamente del entorno, sea del entorno de la escuela, del entorno social, etcétera, pero también de la familia. Y ahí creo que los estudios que ha hecho Berta de cómo se relacionan los hábitos son bien interesantes. Sí, es que igual el tema de que yo soy muy delgada, pero soy muy buena para comer y no engordo. Entonces yo creo que no sé si a futuro me perjudicará. Obviamente que hay efectos que tienen que ver con la genética de cada uno, y también de qué tipo de alimentos consumís. O sea, en realidad, o sea... Me alimento súper mal. Yo como, por ejemplo, yo puede ser que coma mucho, pero nunca voy a comer, no como alimentos que tengan exceso de grasas. O no me vas a comer comiendo paquetes de galletitas, ni yendo a McDonald's. Podré comer mucho, pero voy a comer mucha carne, mucha fruta, legumbres. Entonces, en realidad, la densidad calórica de lo que como es súper saludable, más allá de mi genética, que a mí me cuesta un montón aumentar de peso. Pero después, por supuesto, que son los hábitos, y además hago ejercicio, o sea, que depende de un montón de variables. Lo que pasa es que cuando vos, desde chiquito, cuando los niños son obesos o tienen sobrepeso cuando son muy chiquitos, la probabilidad de que eso se mantenga a lo largo de la vida y llegue a la edad adulta es muy alta. Entonces, por eso es bien importante reducir estos índices ya desde que somos chicos, porque si lo que pasa es que los adultos tenemos sobrepeso o somos obesos, entonces eso hace que los niños que nacen de madres con sobrepeso o obesidad tienen más chance de tener sobrepeso o obesidad.
esos niños tienen más chance de tener sobrepeso o obesidad cuando son grandes. Entonces ahí lo que tenés es un ciclo que solamente lo que va haciendo es aumentando la prevalencia de este tipo de problemas de salud pública, y por eso es que es tan difícil revertirlo. Muchas gracias. Berta a lo mejor quería complementar algo con respecto a los hábitos en la familia. Sí, en general se habla de esta transmisión intergeneracional de la obesidad, muy marcada por el tema efectivamente de la madre, porque la madre, como ella come en exceso, no entiende que el hijo no quiera comer todo lo que le sirve, le empieza a servir porciones más grandes de comida a las cuales ella está acostumbrada, o el tipo de alimentación no saludable es lo que le está dando al hijo, y empieza a desregular el tema de la saciedad que debería darse en forma normal, porque le exige mucho más al chico que coma lo que le está sirviendo en el plato. O sea, la verdad es que a los chicos tienen que comerlo hasta donde puedan y no obligarlos a comer. Y ahí hay un punto que en Uruguay, eso me hizo acordar, en Uruguay nosotros estamos colaborando con una escuela que estaba interesada en desarrollar actividades vinculadas con la alimentación saludable, y una de las cosas que hicimos fue una encuesta a los padres. Entonces, cuando vemos los datos de sobrepeso u obesidad, da más o menos esto, que el 40% de los niños de esa escuela tienen sobrepeso o obesidad. Y cuando le preguntas a los padres la percepción de cómo está su hijo, en realidad casi nadie dice que su hijo tiene sobrepeso o obesidad. Y lo que plantean es que están preocupados porque los niños coman poco. Entonces lo que hacen es darles demasiada comida. Y esta idea que todavía queda en el imaginario, y ahí vamos de vuelta a la norma social, de cuando los niños, si es gordito está sanito, ¿no? O sea, en Uruguay eso está mucho en las abuelas, ¿no? De que, qué flaquito que está. Sí. O si está gordito está sanito. ¿Y cómo está normalizado la otra figura? Claro, entonces es que no somos conscientes de lo que implica. Y hace muchos años, claro, en la época de nuestras abuelas, el problema era la desnutrición, ¿no? Entonces, claro, cuanto más gordito, no era un problema de salud pública. Ahora nos fuimos para el otro lado. Entonces tenemos que traer ese imaginario popular hacia donde debería estar realmente y preocuparnos que no es un tema estético, además, no es que gordito es un tema estético, que eso también queda, es un problema de salud. De salud. Acá el profesor quería hacer alguna consulta con el micrófono, si se escucharía en la transmisión. Si en Uruguay se habla o no de algo que se hablaba aquí hace años y ahora no se habla, que es el consumo de energía. Entonces habían exámenes de metabolismo basal y ahora yo no entiendo, nunca escucho hablar de eso y parece que eso no se hiciera. Y antes eso se hacía, entonces al niño o a la niña se le daban unos remedios y un régimen, increíblemente funcionaba. No sé ahora qué pasará acá y qué saben ustedes de eso. Lo otro es que ayer estuve en una charla de psicología y hoy estoy en esta charla y de una manera bastante machista se culpa a la mujer y a las madres de todo. Bastante se culpaba ayer a la mamá más que a los papás, me parece, en esa charla. Entonces, ¿en qué medida tenemos un comportamiento machista hasta en estas cosas? Y lo otro es que hay que subrayar que los mercaderes no tienen patria y su único fin es el lucro y el dinero. Esa no es una frase mía, es una frase que dijo hace como 250 años Jefferson. No sé si el segundo o tercer presidente de los Estados Unidos. Entonces aquí al tiro critican al diputado tanto, al senador tanto, que es comunista, porque dice que hay que consumir menos sodio, menos azúcar, menos sal, menos papas fritas, etc. Y felicitaciones por lo que están haciendo, pero yo pienso hacia adelante en un fin, como teleológicamente. ¿No creen ustedes que ustedes debieran mandarle todos estos resultados al señor expresidente de la República? Yo respondo primero por Uruguay. Ya, yo respondo por lo machista. No, bien. Lo primero es que en Uruguay en realidad no se están haciendo esto de estudiar el metabolismo basal y ese tipo de cosas, no es parte de las actividades usuales que se desarrollan. Y lo que tiene que ver con el machismo, estoy de acuerdo en
a ver, hay un efecto que tiene que ver con la naturaleza de qué es lo que dónde se cría, dónde se genera, digamos, la vida, y en realidad es dentro del útero materno. Entonces ahí hay un efecto biológico de cuál es el rol que tiene la madre biológicamente en su hijo. Entonces hay un efecto biológico que tiene que ver con que si la madre tiene sobrepeso o obesidad, biológicamente hay una mayor probabilidad de que ese niño tenga sobrepeso o obesidad. Y después, creo que uno de los problemas que tenemos actualmente, eso en Uruguay nosotros estamos trabajando bastante para tratar de cambiar los estilos de vida, y uno de los puntos es que la mujer no puede ser la responsable de la preparación de alimentos en el hogar. No tiene que ser la mujer la única responsable, sino que tiene que ser una responsabilidad compartida. ¿Y cómo podemos hacer para cambiar eso? Porque uno de los problemas, en Uruguay se habla mucho de esto de, bueno, hay que volver a cocinar, ¿no? Tenemos que dejar de consumir alimentos que vende la industria listos para consumir, con mucha cantidad de azúcar, grasa y sodio. La respuesta es, bueno, hay que volver a cocinar a partir de alimentos naturales, etc. Pero no es volver a cocinar y que sea la mujer la que vuelva a cocinar, sino que tiene que ser una responsabilidad compartida. Uruguay en eso está tratando de hacer avances, en particular en la guía alimentaria nueva, donde hay una serie de mensajes para la población generales y que en realidad deberían ser tomados en cuenta para el diseño de políticas públicas. Se habla de que trata de cocinar, pero siempre se resalta que sea una actividad compartida. Y se habla muchísimo de esta perspectiva de que no es la mujer la única responsable de generar la alimentación de la familia. Y lo que tiene que ver con los resultados y demás, y cómo eso llega a los tomadores de decisión, en realidad yo formo parte de un núcleo, digamos, interdisciplinario en Uruguay, donde dentro de la composición de ese núcleo, además de investigadores de distintas facultades de la universidad, interviene el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, con la idea de que esto llegue a quien tiene que tomar las decisiones. Y todo lo que fue el proceso, por ejemplo, de generación de evidencia y de diseño de las políticas, de la política en particular de rotulación frontal, se hizo totalmente en colaboración y en total comunicación con los tomadores de decisión, porque por supuesto son quienes de cierta forma van a modificar el entorno, que sabemos que es lo que tenemos que modificar para lograr cambios a largo plazo. Si seguimos en el mismo entorno, es muy difícil que logremos cambiar. Bueno, en relación a lo del machismo, yo claramente destaqué que no solamente hay que intervenir o a los niños o a las madres, sino que al grupo familiar. Sí, creo que hay un poco de machismo, pero nosotras mismas damos ese... No damos la pelea en el fondo. ¿Y qué hacemos muchas veces? El padre quiere comer una cosa, uno quiere comer otra, y los cabros chicos quieren comer otra, y uno termina haciéndole el gusto a todo el mundo para evitar un conflicto. Y se da mucho mayor medida en mujeres que trabajan, porque llegar a la casa a las 7 de la tarde y ponerte a pelear para que coman todos lo mismo, al final es tanto el agotamiento que muchas veces ya, bueno, que coma cada uno lo que quiera y mantengamos la fiesta en paz. Es un problema grande y por eso la propuesta nuestra es que se intervenga a la familia, no solamente a la madre, que están, por supuesto, todos los factores que indica Gastón, pero tiene que intervenirse a la familia, incluido el padre, que es el que estaría influyendo también bastante negativamente en la alimentación de la familia. Gracias. Sí, ahí hay una pregunta. Buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer su presentación. Creo que es un tema de contingencia muy importante en este momento, considerando la realidad nutricional en nuestra región. Segundo, quisiera también aportar un poco a esto sobre la visión machista que se tiene hoy en cuanto a la crianza de los niños. Yo soy enfermera y durante los controles de salud infantil me toca ver muy poca participación por parte de los padres en lo que corresponde a la crianza de los hijos. Muchas veces los padres no están presentes en los controles, ya sea por motivos de trabajo o quién sabe, y las pocas veces que participan en los controles tampoco están informados en las rutinas de sus hijos y mucho menos en la alimentación. O sea, habían papás que les preguntaban cómo se preparaba una mamadera y tampoco lo sabían. Entonces eso influye mucho, además del rol social que se le ha inculcado a la mujer históricamente, de que es ella la que tiene que estar a cargo de la crianza y nutrición de los hijos.
Pero en realidad quería consultar un poco porque también pasa mucho que los niños ya sobre los 2 años tienen, por personalidad y por la etapa de desarrollo, tienden a querer tomar más decisiones en base a lo que quieren y no quieren comer. ¿Y cómo podemos diferenciar la autorregulación alimentaria desde el punto de vista de la satisfacción que sienten al momento de alimentarse y cómo complementar eso con lo que deben comer cuando ya hay, ¿cómo se dice?, sabores que no quieren probar o alimentos nuevos a los que no se quieren enfrentar? ¿Cómo lidiamos con eso entre la regulación alimentaria y las preferencias de los niños, siendo tan chicos? Bien, ahí hay como... No hay una respuesta única, por supuesto, porque eso depende mucho obviamente, del niño particular y demás, pero hay bastantes estudios que lo que muestran son como distintas estrategias que se pueden usar. Una tiene que ver con esto de... Nosotros en realidad nacemos con determinadas preferencias innatas, que son obviamente a rechazar el amargo, a rechazar el ácido y a que nos gusten las cosas dulces y las cosas saladas a partir de un poquito más adelante, después de que nacemos. Y en realidad uno de nuestros principales procesos de aprendizaje a que nos desarrollar preferencias tiene que ver con la exposición repetida, ¿no? O sea, que vos vas a aprender a que algo te guste si lo consumís muchas veces. Y en los niños muchas veces se da como un pico de neofobia, o sea, de que en realidad rechazar todo lo que sea nuevo. Entonces, creo que sobre todo lo que tiene que ver con esto de generar preferencias y hábitos en los niños, tiene que basarse en cómo nosotros desarrollamos las preferencias y usar esos mecanismos para potenciar las preferencias. Uno es la exposición repetida, no darte por vencido, digamos, con la segunda vez que el niño te dice que no quiere comer algo que no le gusta, ¿no? Sino que seguirlo, pero sin obligarlo. Es como de a poco tratar de exponerlo a sabores nuevos, a buscar sobre todo esto después de determinadas asociaciones. Entonces, cuando desarrollamos preferencias, en realidad lo que pasa muchas veces es que lo que se llama transferimos la preferencia por un alimento hacia otro. Entonces es combinar cosas, o sea, mezclar un poco de un alimento nuevo con otro que sí le gusta y empezar a cambiar las proporciones de a poquito. Entonces al principio tiene mucho de un alimento que sí le gusta mezclado con otro que no le gusta tanto, y eso de a poco va generando una preferencia porque el niño se va acostumbrando a consumir ese alimento, le va gustando más. Y después es usar todas las otras estrategias que tienen que ver con desarrollo de preferencias emocionalmente. Entonces es cuánto los niños copian lo que ven en sus padres. Entonces ahí va de vuelta lo que decía Berta, de qué importante es que el niño vea que la madre come verduras y que el padre también los come. Porque en realidad ese es el modelo que va a aprender a seguir. Que su padre y su madre comen lo mismo y que comen lo mismo que él. Si ve que solo la madre come las verduras y el padre no, tiene un ejemplo que ya no está teniendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar todas esas estrategias para desarrollar esas preferencias? Hay como un montón de estudios que muestran eso, bueno, cómo importa el rol en los compañeros de escuela, en la maestra, de ver que todos comen lo mismo y el niño se va a querer parecer a esos modelos que quiere seguir. Esto de transferir preferencia de una cosa a otra, creo que esas son algunas de las estrategias que son desde la regulación de, bueno, aprender a que te guste esto sin poner esa presión que muchas veces no funciona, ¿no? Porque en realidad lo que terminas haciendo es asociando negativamente el alimento con algo que no te gusta, con la presión y con... Bueno, Berta es un ejemplo en su vida personal de presión de comer determinadas cosas y que todavía no le gustan, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es eso en nosotros mismos, ¿no? Y después tratar de no replicar eso. Gracias. Acá hay otra pregunta. ¿Quién tiene el micrófono? Acá está, ya, ok. Respecto a la alimentación sana y a las enfermedades que nos puede traer una mala alimentación, en lo personal quisiera preguntar respecto al consumo de carne. He escuchado a través de medios de comunicación y otros medios respecto a que las dietas con un alto consumo de carne nos hacen más propensos a la obesidad o que pueden generarla. Respecto a eso, ¿qué tan cierto es? Y también, por consecuencia, ¿qué tan sano es consumir carne? Pues además de esto, vi que la carne está clasificada en la OMS como un potencial cancerígeno. Y como quisiera hacer esta consulta, ya que no había tenido la oportunidad,
de hablar con expertos en el tema. Yo no soy experto en ese tema en particular. Lo que sí te puedo decir es que en realidad la asociación de la OMS entre la carne y el cáncer en realidad se limita a carnes procesadas. O sea que en realidad lo que está desaconsejado es un consumo frecuente de todo carne que sea procesada, o sea, tipo, ¿ustedes llaman cecinas? Sí. Embutidos, ese tipo de productos sí se desestimula el consumo, y luego hay algunas recomendaciones sobre el tipo de preparación, tratar de evitar comer carne más quemada, carne asada, ahumada, ese tipo de cosas, que está más asociado a otros tipos de ¿cómo se llama? De compuestos más que la carne en sí misma. Y después muchas veces las comparaciones que tienen que ver con los altos consumos de carne o las dietas tienen que ver con qué se reemplaza. Entonces, si vos tenés una alimentación que está basada principalmente en verduras, en legumbres y ese tipo de alimentos, son alimentos que se han asociado con beneficios para la salud. Entonces, generalmente lo que se da es una contraposición entre dietas con mucha carne, tienen menos cantidad de verduras, legumbres y demás. Entonces, la recomendación general es disminuir el consumo de carnes procesadas y aumentar el consumo lo más posible de verduras, legumbres, sin dejar de comer carnes. Obviamente que actualmente hay todo un movimiento que tiene que ver con consumir más verduras, también desde el punto de vista de la sustentabilidad, del medio ambiente y demás. Pero la recomendación general sería esa, sería aumentar consumo de vegetales, legumbres sobre todo, y disminuir el consumo de carnes procesadas. Eso seguro que esa es la asociación que la OMS estableció. Sí, bueno, claramente concuerdo con lo que dice Gastón, y además en el tema de lo que son las carnes frescas va a depender mucho de con qué fue alimentado el animal. En el fondo, tanto las carnes rojas, que siempre el médico a uno le dice no está con el nivel de colesterol alto, no más carne roja, no más cordero, que a mí me encanta, entre paréntesis. Nuestras carnes son mucho más saludables que las carnes, por ejemplo, producidas en Estados Unidos, donde el animal es alimentado prácticamente con concentrado de grano, y vemos una gran infiltración de grasa en esa carne. Y la grasa es de color blanco, mientras que nuestros animales tienen mucho menos infiltración de grasa en el músculo, y la grasa es más amarilla porque es alimentado con pasto. Esa carne va a ser mucho menos dañina, e incluso también tiene antioxidantes, que es asociado al consumo de pasturas, de pastos. Por lo tanto, tampoco se trata de comer carne todos los días, no se debería comer carne todos los días, aunque a mí me gusta mucho y me cuesta, pero se debería comer máximo unas 3 veces a la semana. Pero contamos acá, en el caso de Uruguay también, es principalmente alimentación de pasto. Contamos con carnes que son mucho más saludables que las carnes que se producen en otros países. Y lo que uno debería hacer aquí en el mercado nacional es evitar comprar las carnes importadas de Estados Unidos, que es pura grasa realmente. Sabrosas, pero pura grasa. Hola. Se escucha. Hola. Bueno, aquí tenemos un país sumamente consumista en el tema de carnes rojas. ¿Podría reemplazarse, consumir menos carnes rojas por los pescados? Como por ejemplo el atún, el jurel y otros pescados más. Sí, bueno, eso sería lo ideal, ¿cierto? Pero tenemos un par de barreras. Una es la cultura, que por cultura efectivamente nosotros no se nos ocurre pasar el 18 comiendo pescado, siempre va a tener que ser con un asado, ¿cierto? Eso es un tema cultural. Hay otros países, como los países mediterráneos, que consumen mucho pescado y esa dieta es mucho más saludable. Hay que romper ese tema cultural, habría que promoverlo. Y lo otro es un tema de precio, porque desgraciadamente si queremos comer pescado, bueno, en tarro es más asequible, pero el pescado hoy día es bastante caro.
Entonces también debería ver si se quiere promover el consumo de pescado, promover una alimentación más saludable, también pudiera mediar alguna intervención de parte del Estado disminuyendo el precio de estos productos. Ok, y ya vamos a ir cerrando la actividad del día de hoy con algún comentario final, alguna pregunta que tienen acá adelante. Sí. Sí, para la doctora Berta, una consulta sobre su estudio, si es que dentro de la composición familiar ustedes han visto o han podido estudiar sobre el tema del estrés parental o cómo podría influir el estrés dentro de la misma obesidad, si es que hay valores altos de cortisol. Ya se sabe que eso no ayuda a bajar de peso, sino que todo lo contrario. Si es que eso se ha visto sobre todo en una constitución familiar que es monoparental y que sobre todo la que está influyendo dentro de la alimentación es la madre, si es que se ha visto eso. Tengo los cuadros hechos, no he logrado llegar a eso, pero sí hicimos una tipologización de familia, también según el nivel de ansiedad, depresión y estrés de los padres, y primero según los niveles de satisfacción. Encontramos una familia en que madre, padre e hijo están satisfechos con su vida, otro que está medianamente satisfecho y un grupo menos satisfecho. Y está muy relacionado con los más satisfechos, tienen menores niveles o muy bajos niveles de depresión, ansiedad y estrés, y lo contrario en el caso de los que están menos satisfechos. O sea, tanto el padre como la madre tienen mayores niveles de ansiedad, depresión y estrés, y también tienen mayor problemas con el balance entre la vida familiar y el trabajo. Porque mucho de nuestro estrés, y ahí hay en el fondo un traspaso de las experiencias negativas o positivas que podamos tener durante nuestro día laboral, que las llevamos a la casa. Y llegamos con ansiedad, con estrés, y al final, bueno, coman lo que quieran, coman lo que puedan. Se llega a eso, desgraciadamente. Y sí, eso está relacionado también con mayores niveles de obesidad. Todavía no está bien depurado, pero sí tenemos evidencia de eso, aunque no lo vimos en el grupo de familias monoparentales. Esto, lo que te estoy relatando yo, son resultados preliminares en familias biparentales. Muchas gracias. Entonces vamos a ir cerrando la actividad. El tema es bien interesante, como por ahí alguien mencionó, es contingente, tiene que ver con la actualidad, y también cómo apoyamos nosotros desde la universidad temáticas que tengan que ver con alimentación saludable, que puedan en el fondo complementar lo que se relaciona con los hábitos alimenticios en la familia, para que podamos en el fondo aportar como sociedad a temáticas que tienen que ver con nuestros adolescentes y nuestros niños. Le damos las gracias al doctor Gastón Ares y a la doctora Berta Schnedler por haber participado el día de hoy. A nombre del Explora, por favor. A nombre del para Explora de CONICET de la Araucanía se le va a hacer un reconocimiento por su participación. Si pueden pasar, por favor, para que Carmen Hernández les entregue el reconocimiento. Al doctor Gastón Ares, la doctora Berta Schnedler, la fotografía.